Bienvenidos a Tiempo de Conquista. 21 devocionales preparados con mucho amor por la Iglesia del Nuevo Testamento, donde conoceremos la impactante historia de Josué. Muy buenos días, amados hermanos de la fe. Les habla el pastor Luis Urraca de la Iglesia INT de San Pedro de Macorís. Hemos estos días estado estudiando el libro de Josué y hoy quiero compartir con ustedes esta reflexión. Capítulo 20 dice: Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones a oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le dará lugar para que habite entre ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en sus manos al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en un juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Mis queridos hermanos, tal como la palabra de Dios nos dice, eso está en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, nosotros vemos que el origen de la muerte es por causa del pecado. El pecado lleva al hombre a hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios, incluso la muerte de un prójimo. Ante este hecho, Dios mismo, a partir del libro de Éxodo, ordenó a Moisés qué hacer en estos casos. Éxodo 21-24 dice la palabra del Señor. Esto es lo que dice la ley: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quebradura por quebradura, mano por mano, herida por herida, golpe por golpe, dándonos a entender a nosotros que según hiciera el hombre, así debía de pagar. Pero en el caso de alguien que matara a otro sin ninguna intención, para esto el mismo Señor le ordenó a Moisés para que pudiera proveer ciudades de refugio donde esa persona podía huir y esperar tener un justo juicio. Si esta persona podía mostrar que era inocente y ser liberado, esa misma ley ordenaba que el familiar más cercano, llamado el vengador de sangre, estaba obligado a darle muerte al homicida si en verdad era culpable. Amados, qué lindo es saber que ya no existe una ciudad de refugio donde una persona que por presunción haya cometido un pecado tenga que huir. No, sino que hoy nuestro refugio es Cristo. Aunque la diferencia de esas personas que podían ir a esas ciudades de refugio era porque había la presunción de inocencia, esa persona tenía que mostrarle. Pero en el caso nuestro no es así, sino que podemos citar la palabra del Señor, lo que dice en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De manera que nosotros ninguno tenemos ningún tipo de excusa, simplemente que le hemos faltado, hemos pecado contra el Señor y por tanto estamos destituidos de su gloria. Al igual que esas personas buscaban un refugio donde pudieran ser asistidos en un juicio y ellos poder demostrar su inocencia, en el caso nuestro tenemos este privilegio, que el Señor se ha constituido en nuestro refugio, se ha constituido en nuestro Salvador, y en Él tenemos salvación, tenemos perdón de nuestros pecados y también tenemos la vida eterna. Un refugio es un amparo, es un albergue, es una cobija, es una defensa, es hospitalidad, es protección, es resguardo, es socorro. Todo
esto y mucho más significa el Señor para nosotros. El Señor lo demostró en la cruz del Calvario, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para nosotros, Cristo es esto, nuestro gran refugio. Así como esas personas esperaban ser redimidos, ser libertados, y que ellos pudieran demostrar su inocencia, el Señor eso es lo que hace con nosotros. Toma nuestros pecados y nos hace libre. Las cargas nuestras Él las lleva sobre sus hombros. Y dice la palabra del Señor que el Señor no se acuerda nunca más de nuestros pecados. Él es nuestro libertador. Así que, amado, en ese día no sabemos cuál es tu condición, pero si necesitas tener un refugio, pero un verdadero refugio, alguien que pueda entenderte, que pueda compadecerse contigo y te pueda perdonar, es Jesucristo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. ¿Te interesa conocer más de Jesús? ¿Necesitas oración? Si quieres conocer más de nosotros, síguenos en las redes sociales.